nuestra identidad. Amén. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia en Éfeso. Esta era una iglesia viva que estaba en una ciudad muy próspera. En el capítulo 1 comienza hablando de las grandes bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Porque dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces habla de que hemos sido escogidos en Cristo. Les habla de que hemos sido adoptados como hijos suyos. Ese es un gran honor, el haber sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Si usted no se siente orgulloso de algo, siéntase orgulloso de ser adoptado hijo de Dios y de tener, denle el aplauso al Señor, y de tener una identidad en Cristo. Amén. De ser hijo. Hemos sido redimidos, dice, por su sangre. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos conocido el misterio de su voluntad. Y finalmente dice: hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuérdese que en Juan 14 el Señor les dice a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Eso no le dice así, que no se van de Jerusalén, sino que ahí les promete él en Juan 14 que iba a venir el Espíritu Santo, que era necesario que él se fuera para que pudiese venir el Espíritu Santo, que Dios les iba a enviar. Amén. Y entonces era una promesa. Pablo está mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios hará en nosotros en el futuro. Porque ya va a ver qué interesante es esto que dice que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, que son las arras. Entonces vamos a ver qué es ser sellado y qué son las arras. Aleluya. Amén. Para que eso nos motive. Por eso aparecen las dos palabras, sello y arras. Cuando una persona compra una propiedad muy valiosa, normalmente necesita una evidencia para asegurársela que es suya, ¿verdad? En un documento que puede llevar una firma, puede llevar un sello y puede llevar una garantía, un contrato con una garantía. El sello identifica y confirma que esa propiedad usted ya la está comprando o ya la compró. Las arras en aquel entonces eran como la garantía de que algo yo había comprado y que había dado como un anticipo. Por eso dice el Espíritu Santo que son las arras. El Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros es el sello de que nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos la garantía de que cuando Él venga por su iglesia nos va a llevar a nosotros. Amén. Por eso es que es muy importante que cuando recibimos a Cristo lo hubiésemos hecho de corazón, para que fuéramos sellados, porque Dios no sella a cualquiera. Dios sella a aquellos que se arrepienten de verdad. Pero si uno no lo hizo de corazón, es como que no hubiera recibido al Señor en su corazón. Amén. Entonces dice que Pablo utiliza precisamente estas dos imágenes para explicar nuestra relación con Dios. Dios nos puso un sello y nos dio las arras. El sello habla de nuestra pertenencia en Dios. El sello habla de que le pertenecemos. Allá en el campo, a las vacas le ponen un fierro así caliente hasta que penetra la piel. Eso ha de doler. Que quema, le hace y queda el sello, el fierro, la marca del fierro ahí. Y ese fierro está registrado en las alcaldías, esa figura, a mi nombre. Dice allí: este sello pertenece al señor Ángel Antonio Ayala. Entonces todo aquello que tenga ese sello es de mi propiedad. Imagínense.
Entonces, si yo no tengo ese sello, pero quiero tener mi vaca, digamos, sellada, yo le digo al hermano, hermano, présteme su sello, y él al momento me extiende una carta de venta, haciéndome poseedor del animal, porque si solo le pone el sello y queda así nomás, es de él. Aleluya. Porque el sello es propiedad de él. Entonces, el Espíritu Santo es como ese sello que Dios pone en sus hijos para evidenciar que somos hijos de Dios. Amén. Y las arras hablan de nuestra herencia futura. Aleluya. Entonces, hermano, Efesios 1, 13, 14 podría resumirse más o menos así. El Espíritu Santo es la evidencia de que pertenecemos a Dios y la garantía de que Dios terminará lo que comenzó en nosotros. Porque ahora, hermano, nosotros podemos tener la salvación, pero mañana podemos descarriarnos. Amén. Podemos descarriarnos y podemos morirnos sin ese premio. Y no vamos a aparecer en el libro de la vida cuando nosotros esté buscando si es que llega hasta el trono blanco, ¿verdad? Pero si se levanta en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga, pues no necesita ir allá. Pero si fue allá y no encuentren su nombre escrito allí, significa que se va para el lago de fuego. Entonces, ese sello significa que nosotros pertenecemos a Dios y la garantía de que Dios terminará en nosotros la obra. Por eso dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros vamos en un proceso de restauración. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, habiendo creído en Él. Primero dice que oyeron y después creyeron. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra griega para sellados es siempre traigo estas palabras yo, pero es praguizo. No se la puedo decir muy bien. Que significa sellar, marcar, autenticar o identificar como pertenencia de algo. En el mundo antiguo, los reyes sellaban un documento y eso tenía la autoridad del rey. ¿Se acuerda cuando le dijo a Mardoqueo, ve y aquí está mi anillo, pone el sello a esa carta, le dijo, y riégala por todas las ciudades del reino para que mataran a los judíos? Como llevaba el sello del rey, cuando vinieron a Amán le dijo eso. Cuando vinieron a decirle al rey lo que había hecho Amán, le dijo que ya no lo podía revocar esa orden porque estaba sellada con su sello. Así que mejor defiéndanse, les dijo. Lo que les toca es defenderse. Porque una orden, un documento que estaba sellado ya no podía ser revocado. Una persona podía colocar un sello sobre una propiedad para indicar que le pertenecía. El sello indicaba propiedad. Eso tiene mi sello, eso es mío. Como le decía el ejemplo de la vaca, ¿verdad? Esa vaca tiene mi fierro y es mía, pero si él me había dado una carta de venta, entonces yo decía, pero yo tengo una carta de venta que me la vendiste. Se hacía como un simbolismo allí, ¿verdad? Sin dinero, pero yo quería resguardar que esa me pertenecía a mí. Y Pablo está diciendo, Dios ha puesto un sello sobre nosotros. No somos propiedad del mundo. No somos propiedad del enemigo. No somos propiedad del pecado. Le pertenecemos a Cristo. Amén. Somos propiedad de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. De allá somos nosotros y para allá vamos. Amén. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí es donde está hablando Pablo de que estamos como ya, pero todavía no. Aleluya.
porque estamos esperando nuestra redención. Ya tenemos la salvación, pero las cosas que Dios tiene preparadas que nos va a dar, que son las arras, esas no van a ser dadas hasta que lleguemos al cielo. Pablo dijo que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué cosas tendrá Dios? Por eso no nos apeguemos a las cosas de este mundo. Pensemos, pongamos nuestra mirada allá. Pablo les está diciendo que pongan su mirada allá. Amén. Así que ya no nos conformemos con las cosas que Dios nos da aquí. Dice que si en esta vida solo esperamos en Cristo, está diciendo, si en esta vida esperamos que Cristo nos ayude acá en la tierra, somos los más dignos de lástima. Se lo estoy parafraseando un poco el versículo. Porque si yo solo quiero que Dios me ayude aquí, pero no estoy esperando irme al cielo, yo soy realmente digno de lástima. Amén. Entonces, Pablo dice, para el día de la redención. Eso significa que el sello tiene una dimensión presente y una dimensión futura. Lo que le decía, hoy somos de Cristo, pero llegará el día en que experimentaremos plenamente aquello que Dios ha preparado para usted y para mí. Esas cosas son las que me deben de mantener a mí fieles a Dios, fiel a Dios. Porque yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Algo que yo no me puedo ni siquiera imaginar. Porque Dios no nos está esperando con cosas que nosotros llevemos al cielo el día que nos vayamos. Dios no está esperando, van a venir mis hijos y me van a traer gallinas. No, Dios no está esperando. Dios está esperando que lleguemos para darnos las cosas que Él tiene para nosotros. Amén. Y esas cosas son grandes, son preciosas. No se corroen. Amén. No se contaminan. Dicho de otra manera, es la idea de que el reino de Dios y sus beneficios ya comenzaron a operar en la tierra, pero su culminación total ocurrirá el día que nosotros seamos levantados de esta tierra. El reino de Dios ya está obrando en nosotros, porque dice que Él está trabajando en nosotros. Cuando dice el que comenzó en vosotros la buena obra, eso significa trabajo. Dios está trabajando en nosotros para prepararnos para el día de nuestra redención. Dios igual está esperando ese día glorioso, hermano. Dios lo espera con ansia porque Él quiere tenernos allá. ¿Qué padre no quiere tener a sus hijos con Él? Amén. ¿Qué padre no quiere tener a sus hijos allí? Yo quisiera que estos niños volvieran a ser chiquititos todavía, como Alice. Porque así uno los tiene allí, los pollitos, y juega con ellos y se entretiene con ellos. Yo me acuerdo que Matías cuando estaba pequeñito, como de 2 años, él le gustaba pasarse por debajo de mis pies, así yo estaba en la cama y él iba así y se metía por aquí y salía por el otro lado y se volvía, se daba vuelta y se metía y así. Ahora yo le digo que se mete, ¿y cómo pues? Si casi mide 2 metros, no puede el hombre meterse ahí. Me lo ponía en los pies y lo levantaba así. Uno juega con sus niños. Entonces uno ama a sus hijos. ¿Cómo Dios no nos va a amar? No nos va a estar esperando con cosas, con premios, con recompensas a nosotros en el cielo. Y por eso es que debemos motivarnos los unos a los otros. Amén. Para que todos nos vayamos allá. Esta dualidad permite entender cómo el creyente vive simultáneamente en 2 realidades, espirituales y temporales. Hoy estamos viviendo temporalmente, pero va a haber el momento en que vamos a vivir espiritualmente. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a sus discípulos? Estaban en una casa y Él no les tocó la puerta. Solo se entró y ya estaba allí. Y les dijo, pasa vosotros, muchachos. No se asusten, soy yo. Entonces, algo así vamos a hacer nosotros. Vamos a traspasar paredes, vamos a ser seres espirituales. El sello también habla de autenticidad. Cuando se sellaba algo, el sello demostraba que aquello era auténtico. Así que nosotros somos auténticos hijos de Dios, hermano.
Nosotros debiéramos andar con una sonrisa, fíjese, siempre sonrientes, diciendo gracias Dios porque tú me amaste, tú me escogiste, tú me pusiste ese sello de que soy pertenencia tuya. Cuando nos sintamos desmotivados, cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos que no valemos nada, porque a veces es uno mismo el que se pone el valor. O andamos buscando que alguien nos valorice. Andamos buscando a alguien que nos diga una palabra que tú vales mucho. No, hermano, yo debo de creerme que yo valgo mucho para Dios. Amén. Debo creerme eso. Denle el aplauso al Señor. Romanos dice Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Por eso es que no debemos nosotros andar tristes. Dice que yo puedo hacer que cuando me pongo un poquito malito me entristezco, pero es por enfermedad. No es porque mi espíritu está contento siempre, pero mi cuerpo se agota. Entonces, porque yo pienso y yo no dejo de pensar en cada momento que en cualquier momento viene el Señor y me lleva. Y yo oro porque mi familia, mis hijos no se vayan a quedar, y oro por usted para que usted no se vaya a quedar también. Porque esa es mi oración, hermano. Yo le digo, Señor, que ninguno de los que tú has puesto allí se quede. Que todos nos vayamos, Señor. Un día de estos ahí en la colonia, hermano, se sintió un chiflonazo tan fuerte de una brisa que yo me asusté y dije, ¿será que ya nos vamos? Yo volví a ver a mi esposa, estaba como dormida ella, y yo dije, Señor, pero si nos vamos todos. Porque se sentía tan fuerte el viento, pero hasta silbaba así, así. Yo dije, ay Dios, pero a mí no me preocupa eso, que nos tengamos que el Señor venga. Entonces Pablo empieza diciendo, habiendo oído y habiendo creído, cuando nosotros oímos el evangelio de nuestra salvación y creímos en él, Dios nos puso el sello de propiedad. Amén. De ese sello estoy tan seguro yo, hermano, que me pusieron ese sello, porque cuando yo recibí a Cristo pasé como una semana que lloraba todavía, así temblaba. Eso sí fue un arrepentimiento verdadero. Y tanto así que yo tenía vicios de toda clase. Y todos, llegué con los vicios a la iglesia y salí sin los vicios de la iglesia. Amén. Ese fue un cambio que Dios hizo, pero radical. Te voy a demostrar que yo cambio, me dijo. Porque yo le dije, a mí yo he oído testimonios de que tú cambias y que tú cambias y tú cambias. Pues te voy a recibir, voy a pasar a recibirte ahora y me cambias todo. Ay Dios, ¿para qué le dije eso? Todo me lo arrancó el Señor. Todito me lo arrancó. Y por eso es que yo lloraba, hermano. Yo lloraba porque yo decía, Dios mío, yo no te tengo que fallar. Y hasta aquí, hace como ya cerca de 35 o más años, que yo no le he fallado a Dios. Ni siquiera he pensado en volver atrás. Y que han habido momentos en los que el enemigo me ha hecho trizas para decir, ya no sigo. Pero no, cuando usted dice eso, es a Dios al que está negando. No es al mundo, no es a los hombres. Porque a mí me han pasado cosas terribles, de llorar toda la vida por eso. Pero no se puede quedar llorando uno. Hay que reírse mejor. Amén. Hay que reírse de las cosas. Porque ya cuando el tiempo lo sana a uno se ríe de las cosas. Y uno da gracias Señor, porque tú tenías un propósito y yo no lo veía. Tú tenías ese propósito, mi Dios, y yo te doy gracias por eso. Yo siempre doy gracias a Dios porque todo lo que me ha pasado ha tenido un propósito en mi vida. Y me gozo, por eso siempre ando alegre en lucha. Entonces dice que cuando el enemigo quiera convencerte de que no perteneces a Dios, recuerda, Dios te ha sellado con su espíritu. Tu identidad no depende de lo que el mundo diga de ti. Tu identidad está en Cristo. Amén.
no depende de lo que digan de ti, sino que de lo que Dios diga de ti. Las arras son la garantía de nuestra herencia. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia. Arras viene del griego que es arrabón y significa depósito, garantía, anticipo o primera parte de algo que garantiza que lo demás vendrá. Oiga, entonces quiere decir que hay algo más por venir para nosotros, pero no lo vamos a recibir aquí, sino que lo vamos a recibir allá. Amén, hermano. Cuando aquí se utiliza mucho eso de las arras, ustedes lo han oído hablar cuando alguien va a comprar algo y dice, dame unas arras para ver si lo podemos, si te comprometes. Entonces yo doy un anticipo, es un anticipo de dinero con el cual me estoy comprometiendo a cumplir el negocio. Si no, yo pierdo mis arras. Yo pierdo ese dinero que di. Entonces la otra persona dice, bueno, ya me dio tanto, este va a cumplir. Va a terminar la negociación. Amén. Es un depósito. No era todo el precio del producto, pero era un depósito. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado un anticipo de lo que vamos a disfrutar. Nos dio su Espíritu Santo. Y qué anticipo que nos dio Dios, hermano. Qué anticipo que nos dio el Señor. Que nos vino a guiar, nos vino a consolar, nos vino a convencer del pecado. En Corintios dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo que tenemos ahora no es todo lo que Dios nos ha prometido, hermano. Porque Dios no solamente que estemos bien aquí, que no nos pase nada, que cuando comiencen los juicios en esta tierra Dios nos lleva. No solo eso nos ha prometido Dios. Lo que pasa, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Amén. Y Él no las va a revelar. No va a revelar eso hasta que lleguemos allá y diga, vaya hijo, aquí está lo tuyo. ¿Qué cosa será, hermano? Pablo vino admirado, sorprendido de las cosas que vio, pero dijo que no podía explicarlas, porque ¿cómo le voy a explicar a alguien de algo que no ha visto, que no se ha visto en esta tierra? Pues no se lo puede explicar, pero algo que se ha visto aquí se puede explicar. Entonces son cosas que Dios ha preparado para nosotros, las cuales nos las va a dar cuando estemos en el cielo. Amén. La combinación de ellos nos ha sellado y nos ha dado las arras. El mismo Espíritu Santo cumple ambas funciones, porque el sello dice pertenecemos a Dios, y las arras todavía hay algo más que Dios nos va a dar. Amén. ¿No se alegra usted por eso? Hay algo más. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que nuestra esperanza cristiana no está basada simplemente en un deseo, sino que no decimos nosotros, espero que algún día Dios cumpla, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que decimos, Dios ya comenzó a cumplirlo en mí. Dios ya comenzó su trabajo en mí. Tengo el Espíritu Santo, tengo una relación con Cristo, tengo una vida nueva, tengo la presencia de Dios y tengo la esperanza de la resurrección. Todo eso tenemos en Cristo. Amén. Dios terminará la obra hasta la redención de la posesión. Efesios 1:14 continúa diciendo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo nos lleva una mirada al futuro. La palabra redención está relacionada con la idea de liberar mediante el pago de un precio. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús ya pagó todo, ya pagó el precio total, pero todavía no hemos sido liberados para salir de esta tierra. Todavía estamos en un cuerpo acá y esperando esa redención. Amén. Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Nuestra salvación ya comenzó, pero todavía esperamos la consumación. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya tenemos al Espíritu Santo, pero estamos esperando que suene la trompeta para ser transformados e irnos. Los otros, los que murieron, supongamos que el rapto va a ser hoy, ¿va? Los que murieron están esperando ser resucitados y nosotros ser transformados. Y allí se va a consumar todo, la totalidad, para que nosotros seamos transportados. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nuestra confianza no descansa en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Dios, que va a terminar la obra. Dios no descansa. Dios comenzó, Dios está obrando y Dios llevará su obra hasta el final en cada uno de nosotros. Dios no nos va a dejar a medias, porque Dios no hace nada a medias. Dios todo lo hace, lo concluye. Amén. Y en 1 Corintios 6:19 dice, no sois vosotros porque habéis sido comprados con precio. Amén. Aquí se unen el sello, y quiere decir que pertenecemos a Dios, que no se le olvide eso. Las arras es nuestra herencia que está garantizada. Cuando el Señor nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras, puso en nosotros una garantía de que Él no va a incumplir su palabra, al no ser de que nosotros, como le dije, nos desviemos del camino. Por eso es que algunos hermanos que andan desviados, el Señor se los lleva rápido. Y decimos que joven murió. No es que no quería que se perdiera Dios. Y por eso se lo lleva. Mejor me lo traigo, dice. No se arrepiente pero ya no va a pecar más. Y le pega un carro y allí se va para el otro mundo a guardarlo el Señor. Amén. Y la redención es lo que esperamos el día en que aquello que Dios comenzó será plenamente concluido. Amén. Pablo termina diciendo, para alabanza de su gloria. Todo termina en Dios. Para que nosotros no digamos, ay, que yo fui listo. Allá en el cielo va a estar diciendo usted que usted por listo se salvó. No. Todo concluye en Dios. Todo lo comenzó Dios y todo lo terminó Dios. Amén. Denle el aplauso a Él. El sello dice, perteneces a Dios. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras dicen, Dios cumplirá su promesa. Amén. Cuando uno se casa, hermano, uno le da un sentido diferente a las arras. Dice, estas arras representan, dice, para que tengan comida los 12 meses del año y una para que le den a los necesitados. Esa es una garantía, hermano, que Dios nos dio a nosotros. Esa podría ser la garantía, te doy la garantía de que nunca te va a hacer falta nada. Aleluya, ¿verdad? Y no que para que tengas que comer el enero, febrero, como las 12 uvas, ¿verdad? No. Las arras dicen, Dios cumplirá su promesa. El Espíritu Santo es el anticipo de una herencia que todavía recibiremos cuando nos vayamos. Amén. Y la redención dice, la obra todavía no ha terminado. Pero pronto Dios vendrá por su iglesia. Pronto Dios aparecerá en las nubes en secreto, donde nadie lo verá. Allí lo vamos a encontrar nosotros con Él nada más. Y los demás se van a quedar aquí bailando con el anticristo. El sello dice, eres de Él. Las arras dicen, tu herencia viene. Y la promesa dice, Dios terminará lo que comenzó. Amén. Si ahora nos preguntaran a nosotros, ¿tú estás sellado? ¿Usted qué diría? Amén. ¿Tú tienes las arras
Porque si fuimos sellados, nos dio las arras. Dios nos los da un poquito como nosotros hacemos con los hijos, ¿va? Te voy a dar una herencia, pero te la va a dar por poquito, hijo. Por poquito porque te la vas a gastar. Hay padres que son buenos y si son $1,000 le dan a sus hijos, vaya, ahí, gastátelos como querrás, ya no es mío. Pero te dieron. Otros no, otros por poquito se lo voy a dar porque si no se lo va a malgastar. Por poquito no tiene mucha cuenta porque le dan un poquito hoy, se las comió unas pupusas. Otro poquito otro día se los comen otras pupusas. No tiene cuenta. Dios nos va a dar a nosotros todo de una vez. Yo no sé qué me va a dar a mí, hermano, ni sé qué le va a dar a usted, pero sí sé que es algo bueno. ¿Ven? Porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Cierre sus ojos, Padre. Gracias, Dios, porque tú tienes cosas grandes para nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros